Bueno, mi nombre es Cristian, yo soy arquitecto de soluciones para sector público en Amazon Web Services aquí en México y pues hoy vamos a estar platicando sobre un tema muy importante que es el tema de migraciones basándonos en cuestiones de conformidad y seguridad. El ver cómo esas migraciones y nuestras aplicaciones pueden ser seguras y conformes a las políticas que pudiéramos tener internas o externas en nuestro modelo de evaluación de TI. También vamos a revisar un poquito sobre algunas herramientas que podemos utilizar, algunos servicios que tiene AWS para acelerar esta migración y para trabajar de una manera ordenada un proyecto de este tipo. Aquí en AWS siempre escuchamos que los clientes quieren moverse rápidamente a la nube, quieren transformar su negocio y esto lo hacen porque tienen pues muchos drivers, principalmente el ahorro. Quieren ahorrar, eso es lo primero que un cliente ve generalmente en la nube y en AWS. Quieren innovar, quieren modernizarse, quieren aprovechar también los temas de apalancamiento en la resiliencia de sus aplicaciones, que esto es muy importante. Son aspectos que a veces son muy difíciles de cubrir en un entorno legado on-premises. No es imposible, pero la nube lo facilita muchísimo y ahorita van a ver cómo AWS ayuda bastante. Y sobre todo el tema de seguridad y conformidad, el tema del cumplimiento, el tema de poder otorgar a terceros, evaluadores, la confianza de que al estar en la nube no estamos siendo inseguros, sino todo lo contrario. Y pues seguramente ya lo han escuchado en muchas pláticas o en estos últimos años, la nube es la nueva normalidad. Hay un estudio de una empresa que se llama Flexera, que dijo en 2021 que en este año, 2022, al menos el 50% de todas las cargas de trabajo empresariales y los datos empresariales de Estados Unidos iban a estar viviendo ya en una nube pública. Entonces imagínense el impacto que esto va a tener. O sea, de aquí en adelante ya las infraestructuras legadas on-premises van a ser cosa del pasado. Todo está tendiendo hacia una nube pública. Y por eso la idea de esta plática, lo que queremos es darles una serie de recomendaciones y mejores prácticas para la migración en AWS, de tal manera que ustedes puedan, primero, tener un enfoque security first. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tomar en cuenta como máxima prioridad los aspectos relacionados a los requerimientos de seguridad. Esto es un principio fundamental en AWS. Necesitamos también trabajar una metodología para la migración y esta metodología lo fundamental es que esté ya aprobada. No podemos, sus cargas de trabajo son tan importantes que no podemos venir a improvisar. O sea, tenemos que utilizar una metodología que haya funcionado anteriormente y en AWS pues tenemos al menos 10 años de experiencia trabajando en migraciones alrededor del mundo para miles de clientes de todo tipo de cargas de trabajo. Yo siempre recomiendo a los clientes que utilicen el Well Architected Framework. Esta metodología o este framework nos va a ayudar a implementar principios de diseño técnico en nuestras cargas de trabajo. Y qué mejor que hacerlo desde antes de que lleguen a la nube. Entonces podemos empezar a aplicar una evaluación del Well Architected Framework en sus infraestructuras legadas para evitar pues llegar con retraso tecnológico o falta de principios. Es necesario también tener un centro de excelencia de nube. Eso es una práctica muy recomendada que tenemos o que hacemos nosotros en AWS a nuestros clientes, porque esto va a ayudar a prepararnos desde los aspectos fuera de lo técnico. Es necesario que la organización esté preparada y que la gente tenga los skills adecuados para implementar no nada más una migración, sino también ya la operación y evolución de las aplicaciones que ustedes pongan en la nube. Y por último, pues también las herramientas. No podemos nada más dejar el proyecto en papel, en diseño, en un PowerPoint, tenemos que ejecutarlo y la mejor manera de hacerlo es a través de los servicios adecuados que provee AWS. Entonces empecemos con el tema de seguridad y cumplimiento. Como les decía, en AWS, pues la seguridad es la máxima prioridad. Generalmente los clientes que han migrado a AWS nos dicen que ellos han constatado que están más seguros en la nube que en su propio centro de datos. Y esto nosotros lo hacemos ayudándoles con una serie de
de prácticas. La primera de ellas es dándoles la certeza de que los clientes van a tener digamos, el único poder para poder desplegar sus datos y sus aplicaciones en la región que ustedes elijan. Esto quiere decir que nadie arbitrariamente puede llegar en AWS y mover su información o su aplicación de una región a otra. Solamente ustedes como clientes van a tener esa capacidad. A través del cifrado, es otra de las formas en las que AWS protegemos sus datos en la nube. Ustedes como clientes tienen la capacidad de encriptar la información que suben a la nube y protegerla también en tránsito, es decir, cuando la están moviendo de un sistema a otro, de un servicio a otro o a otras regiones, o incluso cuando la mueven de vuelta a on-premises o a otras nubes. Para ello nosotros habilitamos una serie de servicios como Key Management Service, que es un almacén de llaves administrado que pueden utilizar para hacer el cifrado de su información, o aquellos clientes que tienen a lo mejor o necesitan mayor flexibilidad en esos almacenes de seguridad. Podemos proveer almacenes dedicados, en hosts dedicados como Cloud HCM. Esto les va a dar a ustedes la certeza de que están haciendo implementaciones basadas en estándares de la industria como FIPS 142, nivel 3, y pues da la certeza también de que cualquier ente auditor pueda validar que lo que están haciendo sea de manera correcta y bajo principios de la industria. Con el cumplimiento de las leyes de privacidad de datos, nosotros también damos certeza a los clientes de que su información pues está bien protegida en la nube. Nosotros tenemos una serie de servicios que les llamamos Identity Services. Por ejemplo, Identity and Access Management es uno de ellos. Y estos servicios ayudan a que ustedes como clientes tengan la capacidad de poder definir un modelo de accesos y de protección a los datos y a los sistemas que tienen desplegados en la nube. Entonces, de esta manera, ustedes van a ser los únicos que van a poder determinar quién accede a sus sistemas y cuándo. Y por último, aprovechar la gama de servicios que tiene AWS para temas de seguridad. Tenemos servicios que nos van a ayudar para hacer a lo mejor protecciones a nivel perimetral contra ataques de denegación de servicio. Tenemos servicios que nos van a ayudar a hacer detecciones incluso proactivas antes de que suceda algún tipo de ataque, utilizando mecanismos de inteligencia artificial. Tenemos servicios que también es muy importante, un monitoreo adecuado para poder determinar cuál es la causa raíz de un problema o dónde se encuentra el estatus de una mitigación de un problema y dar visibilidad a la organización. Estas herramientas funcionan bajo un nivel de cumplimiento que es certificado por organizaciones terceras y ustedes como clientes heredan ese cumplimiento. Ustedes al utilizar estas herramientas y estos servicios pues pueden estar seguros de que están o han sido avaladas por terceros o estos entes objetivos terceros para poder dar cumplimiento a las normativas más estrictas que pueden existir en el mundo. Nosotros trabajamos bajo este modelo de responsabilidad compartida. Seguramente algunos ya lo han escuchado. El modelo de responsabilidad compartida lo que define es que AWS va a ser responsable de la nube y los clientes van a ser responsables de aquello que despliegan en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que AWS va a ser responsable de la infraestructura, los servidores, las redes y digamos el lugar per se en donde van a vivir los servicios que ustedes puedan utilizar. Y los clientes van a ser responsables de la operación y de los trabajos de seguridad de las aplicaciones que desplieguen en la nube, y esto va a estar determinado según el servicio que ustedes vayan a implementar. Por ejemplo, si ustedes implementan un servicio en Amazon EC2 y despliegan ahí alguna aplicación, ahí AWS va a ser responsable de la seguridad de la infraestructura subyacente de esa instancia de EC2. Y ustedes como clientes van a ser responsables de la actualización del sistema operativo de esa instancia, de aplicar los parches de seguridad, de configurar, por ejemplo, el firewall que otorga AWS para las instancias de cómputo, los security groups. Todo eso es responsabilidad del cliente. Nosotros nos encargamos de la parte que se ve aquí como naranja. Pero esto puede ir variando. Hay servicios que son más abstractos, servicios administrados, por ejemplo, el servicio de RDS, que es nuestra base de datos administrada. En este caso, AWS se hace cargo
todavía de más capas. Por ejemplo, la capa de la administración del sistema operativo ya queda opaca hacia los clientes y es AWS quien se encarga de la seguridad de ese, digamos, artefacto del stack aplicativo y también de la capa del engine de la base de datos. Entonces, como ven, poco a poco, ustedes pueden ir delegando más responsabilidad de la seguridad a AWS e irse quitando de esas tareas. Hay otros servicios que son todavía más abstractos, servicios como Amazon S3, que funciona para el almacenamiento de objetos en la nube, servicios como KMS, que les mencionaba hace un momento, Key Management Service, que es un servicio administrado para la gestión de llaves en la nube, DynamoDB, que es nuestro servicio de base de datos NoSQL en la nube. Si se fijan aquí, pues va subiendo la responsabilidad. De tal manera que ustedes pues prácticamente solo deben de preocuparse por el buen tratamiento que den a sus datos. Obvio ahí no nos podemos meter porque nosotros no somos los dueños de sus datos, pero ya delegaron un montón de tareas que a veces no tienen que ver con el core de negocio de su empresa. Y eso es bueno, porque van ganando agilidad, van ganando poder para innovar y enfocarse en otras cosas. Obviamente esto pues lo tienen que balancear, ninguno de los aspectos es bueno o malo, ustedes tienen que determinar qué nivel de personalización necesitan en cada uno de los servicios y con base en eso pues a lo mejor dejar de lado las tareas operativas que puedan delegar o no. Ahora, ¿cómo es que AWS se hace cargo de esto naranja? O sea, no es que venga aquí un compañero mío o yo y les digamos, pues sí, ustedes son seguros porque lo naranja lo hace AWS. No es así. Existen organismos terceros que nos avalan a través de un modelo de cumplimiento y de certificación. AWS es la nube pública que admite más certificaciones a nivel mundial. Hasta el día de hoy eran 98, no sé si esto haya cambiado porque cambia constantemente. Pero de menos, tenemos certificaciones para prácticamente cualquier carga de trabajo. Tenemos certificaciones para retail, para finanzas, para gobierno, temas más transversales y de operación, por ejemplo, los SOC 1, 2, 3, ISO 27001, 27017, 27018. Entonces, ustedes como clientes, al utilizar los servicios de AWS, adoptan estas certificaciones, de tal manera que únicamente se deben de preocupar por certificar la parte aplicativa que les corresponde. ¿Se acuerdan de las partes azules que se veían en los stacks del slide previo? Esa sería la única parte que tendrían que certificar. De todo lo demás, pues ya se encargó AWS y ustedes pueden descargar ese certificado y entregarlo a sus entes auditores. Y esto está en constante evolución. O sea, les decía, hoy son 98, pero seguramente en un mes van a ser más. O sea, eso denlo por seguro. Ahora, otro aspecto de buena práctica es tener una metodología probada para poder avanzar en las tareas de la migración. Esto es importante porque generalmente los clientes nos hablan de muchos riesgos al momento de migrar y esos son algunos de los que más nos mencionan. Aquí el tema es que ustedes no caigan en eso, que no caigamos en a lo mejor riesgos como quedarnos estancados en un proyecto o hay un antipatrón del inicio falso de los proyectos de migración, porque esto puede traer un montón de problemas, sobre todo en los tiempos y en los presupuestos, que nos quedemos ahí y no avancemos. Hay una forma que tiene AWS, que ha sido probada a lo largo de los años, que es el Cloud Adoption Framework. Esta es una metodología que se creó en 2014. El Cloud Adoption Framework nos sirve como una base para poder determinar los pasos y principios que debemos de seguir en un proyecto de migración. El CAF define primero que debemos de enfocarnos en los outcomes, digamos, las salidas que queremos o los beneficios que esperamos en el negocio al momento de migrar. Estos beneficios pueden ser mejorar la propuesta social, la propuesta ambiental de la empresa, incrementar el revenue o reducir cierto tipo de riesgos a lo mejor. Y una vez definido eso, empezamos a trabajar hacia atrás para poder determinar qué debemos de hacer para llegar a esos puntos finales o esos objetivos. Esto es un mecanismo que utiliza a nivel global Amazon como tal, como empresa, al momento de generar productos. Se llama Working Backwards.
Y es un mecanismo probado no nada más en AWS, sino también en Amazon per se, la corporación lo utiliza. Lo que hacemos aquí en el CAF es definir una serie de elementos basados en dominios de transformación. Estos elementos son las capacidades que tienen las empresas para poder adoptar la nube. Estas capacidades están clasificadas en temas de negocio, en todo lo que tiene que ver con el recurso humano, la gente, en el gobierno como tal. El modelo de gobernanza no es igual en un entorno de TI tradicional que en un entorno de nube. En la plataforma, que es pues básicamente definir qué herramientas vamos a utilizar en la nube, la seguridad, que sabemos que es súper importante, y el modelo de operaciones. Todo esto lo debemos de llevar a cabo cruzando esos dominios de transformación, haciendo una evaluación de cómo estamos en las capacidades contra esos dominios de transformación y ver qué nos falta para llegar a los outcomes. Esto se hace de manera iterativa, siempre tomando en cuenta la visión de negocio como nuestro objetivo y haciendo lanzamientos periódicos para no perdernos en un proyecto, digamos, a nivel de cascada. Esto lo vamos a poder ejecutar apalancándonos de otra cosa que se llama el programa de aceleración de migración, el Migration Acceleration Program. Este es un enfoque de 3 fases para implementar el CAF en un modelo de migración en AWS. Está basado en 3 fases que son la evaluación, la movilización y la migración. En la fase de evaluación lo que vamos a hacer primero es un descubrimiento rápido de lo que tengan en los entornos legados, ya sea on-premises o en cualquier otra nube. Y a partir de ahí vamos a generar informes de costo total de propiedad o TCOs para poder determinar qué es lo mejor para el negocio migrar y bajo qué prioridades. También podemos hacer una evaluación de la preparación que tenga su organización para la nube. Esto es importante porque no debemos de enfocarnos únicamente en los aspectos técnicos, que luego a veces eso es lo que lleva al fracaso a los proyectos de nube. Le delegamos todo a la gente de TI y se desentienden los líderes, se desentienden los tomadores de decisiones, y esto no debe de ser así. Entonces, por eso es importante enfocarnos en ese Migration Readiness Assessment, que es un cuestionario que se hace de 86 preguntas en donde involucramos a esos líderes dentro de la organización, no nada más líderes de TI, y a partir de ahí definimos los gaps que veíamos en la lámina anterior del CAF. Una vez que ya tenemos determinado qué vamos a migrar y más o menos bajo qué prioridades, empezamos a trabajar la fase de movilización. Esta fase de movilización ya tiene un descubrimiento detallado, ya implica tareas más específicas como para poder determinar dependencias entre aplicaciones. Sabemos que que a veces es más costoso migrar 2 o 3 aplicaciones en conjunto porque se hablan mucho entre ellas, comparten una base de datos, cuestiones de ese tipo. A partir de ahí, nosotros definimos ya un plan de migración concreto. Este plan de migración va a determinar olas de migración que vamos a aplicar como insumo en la siguiente fase. También aquí, a partir de la evaluación de preparación de la nube, nosotros definimos un centro de excelencia. Un centro de excelencia de nube que va a ser todo ese board de personas que nos van a ayudar a que esta implementación de migración, operación y eventual mejora continua de la nube, pues se lleve a cabo de mayor éxito y con mayor agilidad. Y también definimos algo muy importante, que es la zona de aterrizaje. La zona de aterrizaje o landing zone es básicamente el entorno en donde van a caer nuestras aplicaciones. Ya definimos dónde están o cuáles son las que vamos a migrar en la fase de evaluación, pero debemos de preparar a dónde van a caer. O sea, también no debemos de llegar de una forma desordenada a las cuentas de AWS, hay que prepararlas. Hay mejores prácticas que en AWS tenemos y que ahorita vamos a ver con qué servicios podemos apalancar esto para que ustedes lleguen de la mejor manera. Y obvio, todo esto basado en un modelo operativo adecuado, bajo arquitecturas de seguridad y de cumplimiento. Luego ya viene como tal el movimiento. O sea, ya tenemos la evaluación, ya tenemos la movilización, que es, digamos, el plano en donde van a llegar los cimientos, donde van a estar nuestras aplicaciones, y ya lo que sigue es moverlas. Aquí lo fundamental es contar con herramientas que nos permitan hacer ese movimiento de la mejor manera, de forma ágil y de forma ordenada. Lo que hacen la mayoría de los clientes, como les decía en un inicio, es que migran lo más rápido posible y una vez estando en la nube tenemos más cancha para evolucionar las aplicaciones. Esto es un principio que podemos seguir y que recomendamos.
empezamos a ejecutar modelos de operación para optimizar nuestras aplicaciones, a lo mejor llevándolas ya a entornos nativos de nube, bajo infraestructura serverless, contenedores, microservicios, etc. Entonces, de esta manera el MAP nos va a ayudar a poder hacer el emprendimiento ordenado de nuestras migraciones, pero algo que también recomiendo es utilizar los principios de diseño de arquitectura del Well Architected. El Well Architected es un framework que tiene AWS que define principios de diseño basados en 5 pilares. Estos 5 pilares de arquitectura nos ayudan a determinar qué tan bien se encuentra una solución en la nube y qué debemos de hacer para llevarla a ese nivel óptimo. Tenemos pilares como la excelencia operacional. Aquí básicamente lo que hacemos es determinar cómo se va a ejecutar y monitorear una aplicación en la nube. Esto implica temas como la gestión del cambio, por ejemplo, o la gestión de incidentes. Temas de seguridad que implica evaluar principios como la protección de los datos, la protección de los sistemas, el modelo que tengamos de monitoreo de los sistemas, la definición a la mejor de los principios de seguridad de nuestra organización aplicados a nuestros sistemas, la protección de los datos en general y de los sistemas. La fiabilidad que nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder disminuir los tiempos de interrupción de nuestras aplicaciones. Esto es fundamental cuando vamos a la nube porque es una de las capacidades que utilizan los clientes para moverse. Y entre mejor la aprovechemos, pues va a ser más óptima la experiencia que tengan tanto sus usuarios como ustedes como operadores, gestores, líderes. Aquí podemos definir cuestiones como la escalabilidad que puede tener una aplicación o si vamos a hacer entornos de despliegue en diferentes zonas de disponibilidad o regiones para aprovechar y tener mayor confiabilidad. La eficiencia en el rendimiento que nos va a determinar los principios para guiar a un mejor sizing de nuestras aplicaciones. El utilizar las instancias del mejor tamaño posible, sin gastar tanto obviamente. El utilizar el servicio correcto. O sea, no siempre todo tiene que ir en serverless, no todo tiene que ir en contenedores. Entonces, esta es una manera de seguir principios que nos guíen para poder determinar qué es lo mejor o qué es lo más óptimo de acuerdo a sus cargas de trabajo. Y por último, la optimización de costos, que pues esto es súper importante, sobre todo para las áreas de negocio y financieras que gestionan a la nube. La optimización de costos básicamente lo que nos va a definir son los principios para tener el monitoreo constante de en qué estamos gastando en la nube. Mucha gente dice que ha tenido malas experiencias porque dicen que la nube es cara, pero no necesariamente tiene que ser así. Generalmente no tenemos visibilidad de lo que estamos corriendo o a lo mejor dejamos prendidas instancias sin saber que estaban ahí. Y por eso, importante seguir los pilares del Well Architected, sobre todo los principios de diseño de optimización de costos. Para ejecutar todo esto, ustedes como clientes, desde la consola tienen acceso a algo que se conoce como Well Architected Tool. Este es un servicio que nos va a permitir ejecutar un set de preguntas que van alineadas a esos principios de diseño de los 5 pilares que acabamos de revisar. Una vez que ustedes ejecutan ese assessment, responden lo que tienen actualmente en sus entornos, ya sea legados o ya sea en la nube, y al final les genera un informe con un dictamen de dónde se encuentran parados. Esto sirve mucho para poder determinar los gaps, hacia dónde queremos ir y qué nos falta para llegar hacia allá, cubrir todos esos riesgos, sobre todo los más críticos que se encuentren aquí. Pueden checar ese QR para tener más detalle del Well Architected Tool. Es importante también saber que todo esto es súper confidencial. Está únicamente ustedes como clientes bajo los servicios de identidad que ya hablamos van a poder tener acceso a esta herramienta. Y ustedes como clientes son quienes determinan a quienes comparten los informes que aquí se generan. Otra mejor práctica es adoptar un centro de excelencia para la nube. Como ya decíamos, el migrar no implica únicamente enfocarnos en la plataforma y en la seguridad. Hay que involucrar al negocio, hay que transformar el negocio, la gente, hay que transformar y modificar la forma en la que gobernamos nuestros activos de TI. No podemos llegar a implementar proyectos de nube si queremos medirlos igual que como medíamos infraestructura legada.
Desde ahí nos vamos a topar con pared y nos van a dar muchos dolores de cabeza. La operación también es muy importante. No es lo mismo operar un servidor físico que una función lambda. O no es lo mismo, a lo mejor también dentro de la nube, operar una instancia de EC2 que un pod en Kubernetes. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos al momento de migrar. Hay que preparar a toda la organización, el negocio, para alinear las necesidades empresariales con las necesidades de TI. Muchas veces el negocio ni siquiera sabe, se enteran que por ahí están utilizando nube los de TI, pero no saben para qué y no ven ningún valor. Entonces, el CAF nos define esas buenas prácticas para poder dar esa visibilidad adecuada. Una buena área de TI debe de proveer todo eso a sus líderes y tomadores de decisiones dentro de la organización. Y para eso, pues la gente debe de tener los skills adecuados. Si no preparamos a nuestra gente, pues la gente no va a poder migrar de manera adecuada, no va a dar la visibilidad adecuada y no va a generar un modelo de gobierno y de operación adecuado. Entonces, importante tenerlo en cuenta. El centro de excelencia es una muy buena práctica que sabemos que hace diferencia en un proyecto de migración, y no nada más en la migración, sino también al momento de operar la nube. Aquí pueden ver algunos ejemplos de clientes o casos de éxito que tenemos de migraciones a la nube. Por ejemplo, BP, que es una empresa de oil and gas. BP logró subir el 30% de sus activos de TI a la nube de AWS, y con eso disminuyeron un 30% el tiempo de recuperación de desastre de esas aplicaciones. También subieron su RP en SAP. Este RP pues es crítico en una empresa de este tipo, y con eso lograron incrementar los tiempos de atención de esa aplicación en un 40%. Entonces, así como BP, como FINRA, pueden ustedes ser parte de esos casos de éxito. La verdad es que es palpable y hay bastantes números que podemos utilizar. Y de ahí viene pues todo ese aprendizaje que queremos transmitirles. O sea, son muchos proyectos que han traído retos importantes alrededor del mundo, y en AWS los aprovechamos pues para entregarlos a nuestros clientes. Ahora ya sabemos pues todo esto, ya sabemos qué debemos de preparar, cuál es la metodología, cómo es que nos vamos a proteger contra temas de seguridad, cómo es que AWS entrega esa seguridad a través de certificaciones. Pero ahora viene lo bueno, que es mover las cargas de trabajo hacia la nube. Y es ahí en donde empiezan a trabajar o empezamos a utilizar herramientas o servicios para hacerlo de una manera ordenada y ágil. Antes de empezar, quisiera contarles un caso de un cliente. Este cliente es un cliente de servicios públicos, no es de aquí de México. Este cliente tenía la idea de migrar 1000 servidores en un año, ese era su objetivo. Entonces ellos iniciaron utilizando un approach pues tradicional, haciendo backups manuales de sus aplicaciones y tratando de hacer la migración de manera a lo mejor un poco automatizada. Lo que resultó con esto es que no lograron migrar sus 1000 servidores, obviamente, solamente pudieron migrar 25 servidores en ese año. Entonces ya se imaginarán el impacto que tuvo esto pues en los líderes, en el presupuesto, en el proyecto como tal, porque pues no es lo mismo decir que vas a migrar 1000 servidores en un año que 1000 servidores en 40 años. Esto ya se vuelve hasta irrisorio, ¿no? Entonces ellos empezaron a acercarse a AWS, utilizaron servicios de AWS y con ello no lograron migrar sus 1000 servidores, lograron 20% más, 1200 servidores en menos de la mitad del tiempo, en 5 meses. Entonces, así de importante es el impacto de utilizar las herramientas adecuadas al momento de migrar sus aplicaciones a la nube. El día de hoy nos vamos a enfocar en revisar al menos 4 de estas herramientas que tenemos a disposición de los clientes para los proyectos de migración. Tenemos, como pueden ver aquí, una serie de herramientas prácticamente para cualquier caso de uso. Pero el día de hoy vamos a estar evaluando esas 4. Vamos a revisar Migration Evaluator. Vamos a revisar cómo funciona Control Tower para la parte de Landing Zone en la fase de movilización. Vamos a revisar Application Migration Service, que nos va a ayudar a movilizar nuestras aplicaciones de manera automatizada en la fase de modernización y migración.
y el Cloud Migration Factory, que va a ser también fundamental al momento de crecer y escalar los proyectos de migración. En un inicio, es fundamental tener el descubrimiento adecuado de lo que tenemos en nuestra infraestructura legada, lo que queremos migrar. Si no sabemos qué hay ahí, pues el plan de trabajo va a resultar poco preciso. Entonces, para tener mayor capacidad de poder generar un proyecto adecuado, necesitamos más información, y esa información nos la va a dar una herramienta que genere el descubrimiento de los activos que tenemos en la infraestructura legada. También es importante que podamos generar reportes. Estos reportes nos van a ayudar a dar visibilidad, pues, a la gente que va a proporcionar la inversión, a la gente a la que tenemos que a lo mejor entregar cuentas de lo que se está ejecutando en la migración a través de un modelo de reportes de costos total de propiedad, o TCO. Y esto nos lo va a proveer Migration Evaluator. Migration Evaluator es un servicio que utiliza un modelo de escaneo de aplicaciones o de infraestructura legada. Este servicio funciona como un agente que se instala dentro de sus centros de datos, o puede funcionar también sin ser un agente, a través de un rastreo del uso de las aplicaciones, y lo que hace es que evalúa la memoria, el almacenamiento, el procesamiento que se está utilizando, y de esta manera puede ayudarnos a generar una serie de reportes de negocio para armar nuestro business case de migración hacia la nube. Es muy fácil de utilizar, la verdad es que no tiene gran ciencia, no se necesita ser un experto en TI para poder instalarlo y ejecutarlo. Y es gratis, que esa es también una ventaja. Podemos empezar a utilizarlo sin desembolsar, y a partir de ahí determinar cómo es que queremos invertir o no en la migración. Este que ven aquí es un resumen ejecutivo de lo que genera Migration Evaluator. Este resumen nos define, por ejemplo, cuánto se está gastando on-premises contra lo que se pudiera gastar una carga de trabajo en AWS. Aquí, como pueden ver, hay un ahorro del 22% en términos de cómputo y almacenamiento. Y otra cosa que nos da, uno de los tantos reportes que se generan, es la clasificación de instancias. Podemos ver una clasificación de instancias por el uso que le estamos dando en los entornos on-premises. Y aquí lo importante es determinar, por ejemplo, las instancias zombie, o los servidores zombie. Todavía no son instancias. Estos servidores zombie son prácticamente infraestructura que no está corriendo ningún proceso, que no es raro encontrarlo por ahí en nuestros data centers. Esto ya de entrada aquí nos está diciendo que este cliente tiene un 15.3% de sus activos parados. O sea, es dinero que no está generando. Entonces, desde ahí podemos tomar decisiones sin siquiera empezar a migrar, para que podamos evolucionar todo este entorno hacia un entorno más óptimo, reduciendo costos, que era uno de los principales objetivos al inicio. Una vez que definimos todo esto, hay que preparar la cuenta o las cuentas que vamos a utilizar en Amazon Web Services para implementar la migración, para mover nuestras cargas de trabajo. Hay que definir, por ejemplo, la gestión de las identidades, qué usuarios vamos a tener, qué roles van a tener esos usuarios. O sea, no hay que llegar, digamos, que con el usuario root a hacer todo, porque eso es una súper mala práctica. Hay que empezar a implementar un modelo ordenado. Hay que definir dónde se van a guardar y cómo se van a gestionar las bitácoras, qué tipo de bitácoras van a tener nuestras aplicaciones, tanto a nivel particular como a nivel general y transversal. Lo mismo el modelo de monitoreo que vamos a tener. Si vamos a generar a lo mejor algunos tableros específicos para ciertas aplicaciones, o de manera general para lo que necesita ver el área de seguridad, de redes y todos los involucrados. Y de ahí viene de la mano también implementar las políticas de seguridad y de gobernanza. Políticas que definan qué es lo que pueden hacer estos usuarios que estamos creando bajo la gestión de identidades. Si van a poder implementar bases de datos en, no sé, en Neptune, o van a poder implementar a lo mejor un tipo de clúster en EMR. Todo eso lo definimos aquí. Y al final, pues debe de haber un mecanismo de automatización de todo esto. Una cosa es definirlo y otra es que esto sea automatizable, porque si no,
pues vamos a estar dependiendo de memorias técnicas o de gente en el equipo, que no necesariamente van a estar todo el tiempo ahí con nosotros. Y es por eso que llega el landing zone, la configuración de los landing zones a través de un servicio que se llama Control Tower. Control Tower nos va a ayudar a implementar todo esto de una forma ordenada, automatizable. Lo que hace es que centraliza la gestión de identidades, generando algo que se conoce como guardrails, que son políticas de gobernabilidad basadas en principios de seguridad para nuestros usuarios dentro de las cuentas de AWS. Y va a generar también un mecanismo de automatización de las cuentas que vamos a utilizar en nuestra organización basándonos en esos principios. Entonces todo esto se le conoce como landing zone y aquí Control Tower es quien nos va a estar ayudando para implementarlo. Después viene la fase de movilización. Aquí lo que necesitamos es, sobre todo, hacernos cargo de un reto bien importante a la hora de mover aplicaciones de un entorno legado hacia la nube, que es el tiempo de inactividad. Lo que vamos a hacer es, al final, una conmutación. Nuestros usuarios van a dejar de ser atendidos por un entorno legado y van a empezar a ser atendidos en otro lado, en la nube de AWS. Y esto lo debemos de minimizar. Entre menos tiempo de inactividad tengamos, mejor experiencia para nuestros usuarios. También debemos de tener una manera ordenada de probar lo que vamos a dejar como entorno definitivo. No se trata de mover y pues préndelo y a ver qué pasa, sino que hay que probarlo, involucrar a equipos de QA, usuarios de prueba y al final pues entonces hacer esa conmutación de una manera ordenada. Y es aquí donde entra Application Migration Service. Application Migration Service, o como lo abreviamos MGN por migración, es un servicio que nos va a ayudar a hacer ese movimiento prácticamente desde cualquier fuente de infraestructura, entornos con Windows, entornos con cualquier distribución de Linux, diferentes versiones de aplicaciones en SAP, bases de datos en Oracle. De esa manera nosotros vamos a trabajar una sincronización a nivel de bloques. Lo que hace Application Migration Service es copiar a nivel de bloque lo que tengamos en nuestras aplicaciones legadas hacia un entorno de nube. Esto lo hace continuamente y de esa manera minimizamos el tiempo de inactividad. Esta comunicación se hace a través de canales cifrados, por lo que no debe de preocuparnos el tema de la seguridad de nuestra información. Todo va cifrado con llaves que ustedes utilizan y ustedes están implementando. Funciona de una manera automatizable, es decir, que pueden repetir todo esto una y otra vez sin necesidad de tener procesos manuales que lo rijan, y da pie a tener capacidad también para hacer pruebas. Así es como funciona más o menos o a alto nivel MGN. MGN o Application Migration Service primero necesita partir de una base o de un origen de servidores. Este origen pues está aquí del lado izquierdo, que es nuestro entorno on-premises. Ahí tenemos 2 servidores con sus discos. Tenemos un entorno del lado derecho que es nuestra región en AWS donde va a vivir el servidor final, y tenemos 2 subredes. Una primera subred que funge como área de espera de nuestra migración final, y del lado derecho otra subnet que va a tener ya los recursos migrados. Lo que hacemos es inicializar Application Migration Service, instalando y comunicándonos con el agente de réplica que vamos a tener del lado legado o del lado on-premises. Una vez que hacemos esa sincronización entre el agente y Application Migration Service, podemos generar o crear los servidores de réplica que vamos a tener en el área de espera. A partir de ahí, nosotros podemos darle la orden en cualquier momento a Application Migration Service para que inicie la réplica. Esta réplica la va a hacer de manera continua, como les decía, a nivel de bloques de disco que tengamos del lado de los servidores on-premises, y lo va a trabajar el servidor de réplica, digamos, como para mantenerlo, como para mantener la última versión del servidor antes de poder ejecutar cualquier migración definitiva. Y previo a esa migración definitiva vamos a tener un entorno de prueba. Podemos generar a partir de esos volúmenes de EBS otras instancias que podemos utilizar como para que nuestros equipos de QA lleguen y evalúen previo a hacer el cutover final.
Entonces aquí, si se fijan, ya tenemos esa orquestación prácticamente en línea con la misma información que pudiéramos tener en ese momento desde el entorno legado, que todavía sigue trabajando las peticiones de los usuarios finales. Una vez que se hacen las pruebas del lado derecho, se puede determinar si esto va o no, digamos, ya a producción, y lo que se hace es una conmutación final. A partir de Application Migration Service, prácticamente desde un clic, lo que hacemos es destruir el entorno de pruebas, lanzando esa ejecución del cutover y generando el entorno final. Entonces, de esta forma, hacemos la conmutación final a través a lo mejor de nuestro DNS para que apunte ahora sí ya a los entornos en AWS bajo las instancias de EC2. Entonces, de esa manera, minimizamos muchísimo el tiempo de inactividad y automatizamos todo esto. Ahora, este mecanismo funciona bastante bien cuando tenemos un entorno a lo mejor con 5 servidores o 10 servidores o hasta 50 si quieren. Pero imagínense que ya tengamos un entorno con 1000, 2000 servidores y ese entorno pues a lo mejor no tiene el mismo sistema operativo. A lo mejor tenemos servidores con Windows Server muy viejito a lo mejor, o con distintas distribuciones de Linux. Entonces esto se vuelve más difícil. Son mecanismos distintos. Desde la instalación de la gente, pues va a ser diferente. Entonces no lo podemos escalar. No vamos a tener a una persona haciendo esto una y otra vez porque nos vamos a tardar muchísimo. Y además, pues necesitamos en estos entornos de migración empresariales enormes, pues dar visibilidad a todo el mundo. Si lo hacemos de manera manual, pues vamos a tener un reporte aislado y luego otro reporte a lo mejor cuando terminó y otro reporte cuando va a iniciar la siguiente ola. Y lo que queremos es dar visibilidad en tiempo real a todos los involucrados, a las áreas de negocio, a las áreas de seguridad, de redes, a todos. Y aquí lo que vamos a recomendar es utilizar otro servicio que se llama Cloud Migration Factory. Este servicio de Cloud Migration Factory es un servicio que nos ayuda a orquestar las ejecuciones de las migraciones hacia la nube. Es un hub que nos va a ayudar a hablarse con todos los servicios que tenemos en AWS para que él mismo se encargue de ejecutar lotes a nivel, digamos, o a modo de batch, y escalar nuestras migraciones. Utiliza como insumo las herramientas de descubrimiento como Migration Evaluator, o se puede conectar incluso con información que tengamos en nuestra propia CMDB. Esta información la va a utilizar para poder determinar la planificación de las olas de migración. Nosotros podemos entregarle un simple archivo CSV y decirle así van a estar ordenadas mis olas de migración y están priorizadas de esta manera. Entonces toma el insumo, sabe de qué manera se van a ejecutar las olas a partir de ese archivo que nosotros le entregamos, y luego a través de la API de MGN se va a comunicar para decirle empiézalo a ejecutar ahora. Y una vez que termine, porque también va a estar leyendo el estatus que le entregue MGN, va a ejecutar el siguiente lote de manera ordenada. Esto va a permitir también que Migration Factory tenga comunicación con otros servicios de AWS, por ejemplo, su VPC o otras instancias de EC2, a lo mejor un bucket de S3 que por ahí necesiten, de tal manera que tengamos la menor intervención posible y que esta cosa lo ejecute pues a manera de escala repetitivamente. También al tener la comunicación con todas las APIs y con todos los servicios que van a estar involucrados en nuestro modelo de migración, pues tiene la capacidad de entregar informes transversales. Desde una sola herramienta vamos a poder ver lo que está sucediendo en nuestra migración. Entonces esto es muy importante para dar visibilidad a todo mundo. De hecho, si recuerdan el ejemplo que les decía en un inicio de esta empresa de servicios públicos que quiso migrar 1000 servidores y al final terminó migrando 1200 servidores en 5 meses, ellos lo hicieron utilizando Cloud Migration Factory. De esa manera ellos pudieron escalar su proceso pues semi-manual que tenían de migración y lograron su objetivo. Entonces así de importante es que utilicemos las herramientas correctas. Y aquí pues terminamos el recorrido de las herramientas y de las mejores prácticas para migrar a AWS, tomando en cuenta la seguridad y la conformidad. Ya vimos cómo es que en AWS trabajamos la seguridad a través de un modelo de responsabilidad compartida.
vimos cuáles son los artefactos que tiene AWS para entregarles a ustedes y a sus entes auditores y evaluar lo que tienen en la nube. Vimos cómo debemos de partir de una estrategia basada en una metodología probada. Tenemos ahí el CAF, el MAP, que nos pueden ayudar para apalancar nuestros proyectos de migración. Y pues por supuesto involucrar a la gente, que eso es también un factor clave. Involucrar a la organización, a la gente, tener modelos de gobernanza adecuados y al final utilizar la herramienta adecuada para el proceso o el caso de uso que tengan de migración dentro de sus entornos. Los invito a que chequen ese QR, ahí hay más información sobre mecanismos y herramientas de migración que tenemos en AWS y que pasen todo esto a sus demás equipos de trabajo, a sus colaboradores y evolucionemos esto de la mejor manera. Acérquense a su Solution Architect de confianza, su Account Manager y trabajemos en conjunto para una implementación ordenada de un proyecto de migración en AWS. También tenemos estos recursos, no sé si ya los hayan visto, los pueden checar también Skill Builder, que es una herramienta o un portal que les permite tener acceso a más de 500 cursos en diferentes idiomas para capacitarse hablando de adquirir skills y habilitar un COE dentro de la nube, y también la comunidad de certificaciones que les ayuda a tener acceso a recursos y gente que ha sido certificada en AWS. Y pues al final no me queda más que agradecerles por su tiempo. Espero que les haya servido como punto de partida para sus proyectos de migración. Vamos a estar por allá afuera en los stands para cualquier cosa que se les ofrezca o detallar cualquier caso de uso de migración que necesiten. Muchas gracias.